cuales 166,000 millones es de inversión privada nacional, 51,000 millones es de inversión pública y 19,000 millones de inversión extranjera. Si queremos encontrar la causa que es responsable del bajo crecimiento en nuestro país y el pobre desempeño en la creación de empleos, tenemos que preguntarnos qué está obstaculizando la inversión y qué la está desincentivando, la inversión privada nacional y extranjera. Y en el caso de la inversión pública, ¿qué nos ha impedido incrementarla y sobre todo hacerla más eficiente? En el caso de la inversión privada, ¿cuáles son los obstáculos? Y en ese sentido, mi candidato ha sido muy claro que su proyecto es precisamente liberar esos obstáculos. El primero de ellos es que ha habido restricciones severas a la inversión privada en sectores estratégicos. Por lo tanto, su programa de gobierno implica una apertura a Pemex para que se pueda invertir, obviamente, en refinación, exploración y áreas estratégicas en el desarrollo de energía, sobre todo gas shale. En segundo lugar, una regulación laboral que no se ha modificado en 40 años, quitándole flexibilidad y modernidad a los mercados laborales, manteniendo los derechos de los trabajadores. Un sistema educativo con pobres resultados, y como decía hace rato Felipe, una escasa inversión en investigación y desarrollo tecnológico, que México hoy solo invierte el 0.4% del PIB, comparado con países de desarrollo similar que invierten casi el 2%. Adicionalmente, incentivos perversos que han generado el crecimiento de la informalidad, incluso desde el sector público, al generar un sistema bifurcado de beneficios entre el sistema de seguridad social del IMSS, Infonavit y los sistemas abiertos de seguro popular, que lo que generan es una distorsión a la hora de tomar decisiones en el mercado de trabajo. Y un sistema financiero estrangulado que no está permitiendo el crecimiento en el país, con una tasa de intermediación financiera que es una tercera parte de lo que tiene Brasil, una cuarta parte de lo que tiene Chile, y una ausencia total de lo que debería ser una política de fomento y de desarrollo industrial. Con la inversión pública que tenemos, en la última década el gasto corriente aumentó 72% en términos reales, mientras que la inversión solo aumentó 26% en términos reales. Eso, si además ustedes consideran que este país tuvo el bono petrolero más grande en la última década, 8 puntos del PIB anualmente. La pregunta es, ¿por qué no incentivamos e impulsamos el crecimiento de la inversión en infraestructura con más fuerza? El segundo problema, y ahí compartirá mi compañero Felipe el problema, la falta de planeación estratégica de largo plazo en el diseño presupuestal, y ahí no eludo la corresponsabilidad que hay entre el legislativo y el ejecutivo. ¿De qué estoy hablando? Presupuestos anuales, sin multianualidad, hechos sobre las rodillas, tomando decisiones coyunturales, sin ver los grandes proyectos de infraestructura y logística que necesita este país en el mediano y en el largo plazo. Y además, en la última década, y lo acabamos de resolver gracias a lo que hicimos en el Congreso recientemente, no había un instrumento para incentivar la inversión privada en proyectos públicos de largo alcance, como ahora ya lo tenemos, solo falta el reglamento por parte de Hacienda, y es la ley de asociaciones público-privadas que salió por una abrumadora mayoría en el Congreso. Y finalmente, la inversión extranjera, ¿por qué es tan deficiente? Bueno, si seguimos diciendo en el extranjero, fíjense, en el 2001 la inversión extranjera en 31,000 millones de dólares. Este año, que estamos cerrando, en 2011, fueron 19,000 millones de dólares. ¿A qué se lo podemos atribuir? Primero, los obstáculos que también desincentivan la inversión privada nacional, y en segundo lugar, somos un país que sigue declarando frente al resto del mundo de que estamos en guerra. O sea, sí tenemos un problema de narcotráfico, sí tenemos un problema de criminalidad, pero bueno, a veces tenemos que en el extranjero no escandalizar la situación de México diciendo que estamos en guerra, porque finalmente estamos ahuyentando la inversión extranjera que llega, pero cada vez con menos intensidad. Y finalmente, si todavía tengo tiempo, el reto de la pobreza. ¿Cuál es el problema en el reto de la pobreza? Tenemos un sistema en donde, si lo medimos por el coeficiente de Gini, México se deterioró desde el punto de vista de distribución de riqueza desde el 2006 al 2012, y adicionalmente les diría que la intervención del gobierno en México después de hacer transferencias e impuestos solo modifica en 2 centésimas el coeficiente de Gini. En países europeos lo modifica en 20 o 25 puntos. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio del gasto público no está mejorando la cuestión de equidad, porque la eficiencia con la que gastamos no transforma la realidad de la población. Específicamente gastamos en educación, pero es una educación de mala calidad, gastamos en programas sociales, pero que finalmente no llegan de manera efectiva para poner a la gente en una condición que les permita aprovechar el desarrollo de los nuevos mercados. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernando, por favor.
Bien, como creo que estamos de acuerdo en que lo que ha causado el problema de pobreza en México es la falta de crecimiento, y donde empiezan los asegúnes es qué es lo que ha causado esa falta de crecimiento. Para nosotros, el análisis que hemos hecho es que la falta de crecimiento económico, que obviamente es una desaceleración del ritmo de crecimiento de la inversión en todos sus órdenes, se debe a una política económica que ha privilegiado ciertos dogmas, como por ejemplo la apertura irrestricta al exterior sin desaturar las prácticas monopólicas internas. Mientras estamos compitiendo con todos los países del mundo mediante el Tratado de Libre Comercio, en México no hemos podido destrabar sectores muy importantes de la economía, privados y públicos. Desgraciadamente también los monopolios públicos, que son por constitución o por leyes son existentes, podemos considerar monopolios naturales, por lo menos para efectos prácticos, por la problemática de cambiar la constitución, han sido usados para recaudar. Por eso también las cifras que da la OSD pues son cifras engañosas, debido a que hay multitud de formas en donde el Estado mexicano ha estado extrayendo rentas o ingresos de los ciudadanos para llegar no a gastar el 8% o el 10% como dice que se recauda, sino para gastar el 26% del PIB, cuando casi el doble de lo que se gastaba, hace 15 años, y mucho más de lo que se gastaba en 2000, que era 19% del PIB. O sea, si bien hay un problema de recaudación, hay un problema mucho mayor de gasto. Y ese problema es el que nosotros estamos enfocando, más que seguir aumentando impuestos y seguir gastando, es controlar el gasto y contener el aumento de impuestos. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ese problema de apertura exterior y cerrazón interior te ha generado un problema real para todos los industriales, y yo se los digo como industrial, es un problema verdaderamente claro. A mí no me afecta el problema laboral. En Nuevo León tenemos 30 años de no hay huelgas. No quiero moverle a los obreros que están en paz y tranquilos, no quiero meterme en líos con los sindicatos que pueden salir a las calles y no han salido, a pesar de que se les ha tumbado casi el 65% del ingreso. Entonces no ese es el problema, ¿verdad? Tampoco para mí me interesa que me dejen invertir en Pemex, porque no voy a invertir en Pemex, eso es negocio de otras gentes, ¿verdad? Y no me interesan otro tipo de dogmas. Lo que me interesa a mí es de que me den precios competitivos, tanto los monopolios internos como los externos, porque si no, no puedo yo tener proyectos rentables que pasen el nivel, la tasa interna de retorno mínima que yo necesito para emprender un proyecto. Si no lo pasa y la tendencia además es negativa en cuanto a apertura de precios, y yo invierto para 10, 15 años, no para atrás, entonces yo no voy a invertir. Entonces miles de empresarios mexicanos, 5 millones de empresarios chiquitos y grandotes que hacen sus cálculos en servilletas o en computadoras, no encuentran proyectos de inversión rentables por esa situación. Entonces, por ese motivo, para nosotros el tema de las reformas estructurales es un tema más bien teórico. Para nosotros la verdadera reforma es combatir los monopolios, ¿verdad? Y hacer que los monopolios públicos se comporten como verdaderos empresarios corporativos que impulsen el crecimiento. O sea, siendo propiedad del Estado, nosotros podemos cambiar el giro de su administración hasta recaudadores de impuestos y extractores de rentas a impulsores del crecimiento. Y eso es lo que nos pretendemos, también considerando que nos llevaríamos 6 años o más en tratar de cambiar la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo esto si nomás tenemos un poco de tiempo? Entonces, esas para nosotros son los problemas, y por eso nosotros nos enfocamos en cómo estimular la inversión de 6 millones de empresarios, no de 20 o 30 empresarios que les interesa invertir en Pemex, sino de 6 millones de empresarios que están agobiados por el gobierno y todas esas ideas de que recaudamos muy poco, y por los monopolios del gobierno y todas esas ideas de que como es monopolio necesitan cobrar mucho, y por todos los monopolios privados que nos agobian. Ese es el verdadero problema de la falta de crecimiento de la inversión en este país, y consecuentemente de la falta de crecimiento de la economía. Muy bien, muchas gracias.